Bueno, hoy les voy a explicar las teorías de leyes de álgebra de proposiciones. Estas leyes más que todo nos ayudan en el examen para resolver rápido, simplificar, que nos puede tomar ejercicios en poco tiempo, ¿no? Y por lo cual estas leyes se caracterizan por sus nombres. Ya acá tenemos lo que es idempotencia. Nos dice que la idempotencia de P UP es P nomás. Ya la idempotencia nos dice que teniendo la misma proposición con una disyunción se puede simplificar o equivale a solo proposición P. Eso nos quiere decir. Y igual se cumple en la O, no, en la I que diga, en la I también igual se cumple, y solo en estos dos se cumple. Ya, en estos dos se cumple, tanto como idempotencia en la I y la idempotencia en la O. Ya, y no puede haber, digamos, idempotencia de condicional, idempotencia de bicondicional, no puede haber. Solo existen estos dos, ya en la O y en la I. Ya, conmutativa. Conmutativa nos dice dos proposiciones, ya sean P o Q, se puede conmutar, o sea, se puede cambiar de posiciones al igual que aquí. Ya, esto nos va a ayudar en los ejercicios para como que ordenar, ya, y como lo tienes ordenado, ya puedes aplicar otras leyes convenientes que sean necesarios para la resolución de ejercicios, y en el cual conmutación se aplica tanto como la disyunción, conjunción y bicondicional. Esto sería disyunción, conjunción, etc. bicondicional. Ya. Ahora, lo asociativo. Lo asociativo, en este caso, se puede observar que se puede asociar si estas son el mismo conector. Por ejemplo, aquí el mismo conector. Si son diferentes los conectores, acá digamos es I, es O, no se puede realizar ese asociativo. O sea, tiene que ser las mismas lógicos conectores que existen, ¿no? Y igual se presenta en la conjunción, disyunción y bicondicional. Ya en ese 3 se presenta. ¿Entendido? Ya. Ahora, lo que es la contradicción, esta es la que se contradice. Este es primero, digamos, P, entonces no P, entonces se contradice. ¿Cómo se contradice? Y el resultado sería falso. O algunos también esto lo conocen como contradicción o como tercio excluido, pero en este caso la diferencia con el tercio excluido, con este de aquí, la diferencia, el tercio excluido es una O, ya, y lo que es contradicción es la I o conectivo I. Eso nos dice, ya. Ahora, en la involución o doble negación, ¿qué nos dice? Esta doble negación es cuando se aplica, cuando tiene dos negaciones, mismo nombre tiene doble negación. Doble negación. O también se puede decir negativa. Por ejemplo, aquí tienes una proposición, pero aquí ya tienes un valor de verdad. Y su contradicción del valor de verdad es falso. Contradicción del valor de falso es verdadero. ¿Ya? Eso nos quiere decir.
Y recordando, ¿no? La contradicción en proposición que se contradice es falso si en este caso está volteada. O sea, en la I está así. Pero en este caso como que es una verdad. ¿Te acuerdas? El tercio escrito es verdad. Tercio escrito no puede ser falso. Contradicción es falso. Contra, es un número que es en contra. Entonces ves como que está, como que el I, tómalo como es falso, como está, ¿cómo te puedo decir esto? Y como que está volteado, ¿no? Ya, no tomaría la forma de la verdad, o sea, su inversa, ¿ves? Es la importante, ¿no? Que yo he podido notar y a veces esas partes o esa forma de aprender te ayuda un poquito. Ya, Morgan nos dice que hay que distribuir en la negación de a una o más proposiciones. En cambio aquí lo ha distribuido Morgan. Negativo P, su inversa de esto sería que es I y el negación de Q, ¿no? Al igual de aquí. Y este Morgan nos dice que se puede hacer dos más. Y ya, con esos dos. Y la condicional más importante es aquí. Negar el primero, poner una O y dejar la misma proposición de Q. Ya, eso nos quiere decir. Y ese de aquí sería la inversa de la condicional, porque está como una negación. Simple que lo apliques Morgan y te va a dar eso de aquí. O sea, es como decir su contrario de esto, ¿no? Su contrario de negativo P sería P, contrario de Q sería I, contrario de Q sería negativo Q. Eso nos quiere decir. Ley distributiva. Ley distributiva podemos encontrar en disyunción, conjunción, condicional y condicional. Ya, esta aquí. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye así. Primero tienes que tomar esa de aquí, esta con esta. Esta P o Q. P o Q. Después por eso lo separas por la I. Ambos. Y esta lo sigues. Esta sí o sí lo sigues y lo juntas con esta. Con la R. Sería P, U, R. Después que te da esta forma, ¿no? Al igual que aquí. Esta lo pones como central, lo pones como que lo une a los dos posiciones. P y Q nos dice, ¿no? Y P y R. Ya está igual. Acá está la condicional. Esta primera va. Luego va esta con esta y con la R. Que sería como principal sería la O. Y aquí la I sería como principal conector. ¿No? Ya, elemento neutro. ¿Qué nos dice el elemento neutro? El elemento neutro nos dice que sí o sí tiene que haber un falso y tiene que haber, no, un valor de verdad tiene que haber, ya sea falso o verdad, una proposición. En este caso, eso nos dice el elemento neutro. Por ejemplo, aquí falso y una proposición P. Con una proposición P y un verdadero. Con una proposición P y un verdadero. Ya. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos reemplazar aquí falso. No es falso, se contradicen con esto. Es como se contradicen, ponen la pena. Y aquí, falso, falso. Esto imagina que es falso y es falso. Entonces, la mayoría, como son falsos, lo pones falso. Y aquí, la mayoría son verdaderos y lo pones verdadero. Como que se contradicen, ¿no? Como que se contradicen. Pena. Es un truquito muy importante que pueden ir en los exámenes. Que tal no te recuerdas y de esta forma te puedo recordar, ¿no? Ahora lo que es la absorción, tienes que fijarte en estos conectores. Estos tienen que ser contrarios. Estos.
y sí o sí tiene que estar en paréntesis. Ya, ahora para absorber eso, si acá tienes una P, digamos, esta P, y acá es P, o sea, lo pones P, ¿no? Pero si en este caso acá sería negativo, acá sería P, pones eso de aquí, todo esto lo copias, el primerito, y lo copias esta Q. Ya, por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿no? Ya te dije que son contrarias, se contradice esta P. Entonces, como que se contradicen, entonces pones todo este primerito y luego lo pones en Q. P y Q. Siempre tienes que fijarte, se contradicen. Este sí y este es O. Estas O y estas. Entonces, como son iguales aquí, no se contradicen, pues pones P. Acá se contradicen, mira, P negativo P. Entonces pones esta parte PU, Q. Ahora, la forma bicondicional. Forma bicondicional nos dice, ya esta forma ya es más simplificada. Aquí, más simplificada es. Más simplificada de la bicondicional. ¿Qué nos dice? Si tienes P bicondicional Q, nos dice que P, o sea, lo copias tal cual como está. Si tiene negativo, lo pones negativo. Si el Q tiene negativo, lo pones negativo. Primero lo copias tal cual como está. Ya, y por un conector que sea la I. Y un conector principal que sea O. Bueno, es una teoría, se puede hacer. Ya, en la siguiente, ¿qué es lo que haces? En la siguiente ya no lo copias lo mismo, sino lo que haces es cambiar de signo. Cambiar, o sea, negar, se puede decir. Acá le está negando al P. Y acá le está negando al Q. Entonces también el conector entre esos dos es la I. O sea, aquí el conector son iguales. Solo cambiaría en la universal. O sea, en la principal, en el conector principal de ambos. Eso. Ya, bueno. Y eso también es más importante en los exámenes por venir esta vez. Ya. Esto es su contrario del este del condicional. Por ejemplo, acá ya no lo pone I, sino lo pone O. Y acá ya no lo pone lo que es O, no lo pone I. Y acá ya no lo pone lo que es I, sino es O. Y la diferencia. Y bueno, vamos a avanzar con un ejercicio. Ya, es un ejercicio. Nos dice, primero tenemos que leer qué es lo que nos pide. Si la proposición negativo P y Q por un conector principal que es el I, nos dice Q entonces P es verdadero, entonces los valores de verdad de P y Q serán respectivamente. Entonces lo que hacemos es copiar. Acá sería negativo P y Q. Negativo P y Q. Y por un conector principal que es I y Q equivale o bicondicional, vamos a ver P. Eso sí que es verdadero. Para que no haya confusiones, lo primero que podemos hacer es simplificar primero. También se puede realizar así, como que para que te dé verdad, esto tiene que ser verdad, esto tiene que ser verdad. También lo podemos hacer. Es una forma muy rara, se puede decir, para realizar eso. Pero simplificando eso va a sacar, entonces en este caso lo vamos a simplificar, ¿no? Ya. Acá le aplicamos lo que es Morgan, sería negativo P
su contrario de la I sería O. Negativo de, o sea, negación de Q, ¿no? Negación de Q. Ya, es muy importante. Sí o sí lo tienes que cerrar. Si no puede haber confusiones. Ya te dije sobre que, esta es la bicondicional, ¿no? Ya te expliqué cómo era la bicondicional. Tenía que ir una I a ambos y como central tiene que ir una O. Podemos ver aquí, ¿no? Ahí está. Bicondicional va una I. Y el conector principal sería la O. Entonces vamos a hacer así. Primero se copia tal cual como es Q. Acá lo pones y lo pones así y acá lo copias tal cual como está. P. Ahora acá lo pones O. Y acá lo pones negativo Q. Negativo Q. Ya acá lo pones I. Por teoría. Por teoría. P. Listo, para que no haya confusiones lo cierras con un corchete. ¿Entendido? Ya, de esa forma. Y ya van acá. El siguiente paso sería ver. Bueno, hasta que hemos llegado y bueno, acá podemos aplicar una teoría que es de distributiva. Vamos a aplicar lo que es la teoría distributiva. Sería de esta forma. Vamos a copiar tal cual como está. Ya aplicamos lo que es distributiva. Distributiva es copiar todo esto aquí. Juntarlo. Entonces de todo esto tendríamos lo que es la absorción. La absorción, como se hace, todo esto se copia. Porque acá no hay Q, son diferentes. Q negativo, Q positivo. Entonces la forma muy esta sería esta forma. P U negativo Q. Así. Entonces lo cerramos con corchete. Y el principal en este caso sería este aquí por distributiva. Esta forma. Y esta se tiene así, corchete. Y en esta de aquí ya sería esta forma. Distributiva. Esta con esta. Y entonces se contradicen. ¿Cómo se contradicen? Lo pones Q. Q. Q y esa de aquí. U negativo P. Ya. Y esta obviamente es llaves. Con llaves. Ahora el siguiente paso sería aplicar y poner los valores en este caso. Ya. Nos dice que el valor de esto es verdad. Ya, esto sería lo que es una parte y esto sería la segunda parte. Entonces
Para que te dé verdad, obviamente tiene que ser verdad. La ley de conjunción. Verdad, verdad, te va a verdad. Y entonces acá tú dices, y aquí tú dices, mira, negativo P, negativo P, U, negativo Q, tiene que darte verdad. Tiene que darte verdad. ¿Y si qué quiere decir? Quiere decir que esto puede ser verdad. Y esto podría ser verdad. Esto podría ser falso. Y esto podría ser verdad. Y ese de aquí tendría que ser verdad. Y ese de aquí tendría que ser falso. Pero no se cumpliría ese de aquí. Falso, falso, no se cumple. Falso, falso, no se puede cumplir. Esto no se cumple. Por nada. A ver, ¿qué también nos dice? Nos dice que como que si esto es conjunción, ¿no? Y eso de que tiene que ser verdades. Eso nos dice. ¿Qué nos dice? Nos dice que P, U, negativo Q. Nos dice que tiene que ser verdad. ¿Sí? Tiene que ser verdad. Al igual que Q o negación de P, tiene que ser verdad. Si no, ya. Ahora, en este caso, como es verdad, se puede cumplir que sería verdad. Esto sería verdad. P también puede ser falso. Y Q podría ser verdad. O bien en P verdadero, Q podría ser falso. Pero igual no se cumple con el otro falso. No se cumple. Porque falso, falso. En una conjunción nos da falso, pero nos tiene que dar verdad. Eso nos quiere decir. Aquí igual. Acá podría ser verdad. Eso puede ser falso. Y eso tiene que ser verdad. Y eso tiene que ser verdad. Falso. Eso. Y ahora nos pide los valores de P y Q. ¿Qué valores toma? Ambos son verdaderos, ambos son falsos. Por ejemplo, vamos a analizar primero que P y Q sean, por ejemplo, vamos a analizar este de aquí, ¿ya? Que P en este caso sea falso, pero por la negación es verdadera, y Q que sea falso, por la negación es verdadera. ¿Entendido? Entonces se podría decir que ambos son falsos. Ya. En este caso es falso, se cumple esa teoría. Entonces este se cumple. P es falso y Q es falso, pero como tiene negación es verdadero. Al igual que aquí. Acá sería Q tendría que ser falso, pero por la negación P es falso, pero por la negación P ya es verdadero. Eso ¿qué nos quiere decir? Que P y Q ambos son verdaderos. ¿Exacto? Ya. Eso sería, yo tendría que P y Q ambos son, que diga, ambos son falsos. Ambos son falsos. O sea, P y Q son falsos. Pero la proporción de ese de aquí, o sea, nos dice que P y Q son verdaderos. Esto nos dice verdaderos, porque están negados.
Entonces P y Q serían falsos por el momento. ¿Qué tal lo ponemos en negativo P es falso? Esta condición la tomamos. O sea, eso nos va a decir que P va a ser verdadero y Q va a ser falso. Lo reemplazamos. Aquí P nos dice que es verdadera. Esto estaría tomando, eso también estaría tomando. Ahora, Q es falso. Y en este caso sería verdadero por anulación. En este caso sería tomando esto. Aquí estaría bien, está ahí. Esta es la parte. Pero aquí, mira. Q nos dice que es falso. Y P nos dice, negativo de P nos dice que es falso. Y falso, falso no se cumple. No hay aquí. Entonces por eso es que no se cumple. O que ambos sean contradictorios. Porque estos son contras nomás. Estos son, es como decir, P va a ser falso y Q va a ser verdadero. O Q va a ser verdadero y P va a ser falso. No se cumple. Entonces de ahí se deduce que el valor de verdad de P, que es igual a la P. Y el valor de verdad de Q nos dice que es falso, ¿no? Eso nos quiere decir. Y bueno, eso sería todo por hoy.